Buenas tardes, seguidores de mi canal de YouTube. Para estudiantes del Instituto Técnico Central interesados en base de datos con lenguaje de programación web, y para todos los seguidores que necesitan conocer sobre páginas dinámicas y base de datos, vamos a ver este asunto que es este modelo entidad-relación. Estamos viendo que tenemos unas tablas de las cuales están los clientes, que está unido con la tabla facturas, porque los clientes tienen varias facturas porque compran muchas veces, pero cada factura corresponde a un solo cliente. Por eso ven que tiene la llave correspondiente de la tabla principal de clientes ID cliente y la llave foránea de la factura ID cliente. Y ahí está la relación. Como también tiene la relación con el detalle de factura y artículos. Entonces vamos a hacer un sistema de compra con base de datos y lenguaje de programación PHP. Entonces vas a proceder a crear en nuestro servidor de webhost nuestro archivo, nuestra página. Lo vamos a llamar for factura, ¿cierto? For factura, porque vamos a crear un sistema de facturación, algo sencillo. Y vamos a crear la facturación. Listo. Y a partir de ahí vamos a crear la base de datos. Como bien sabe, nosotros hemos creado en los videos anteriores la librería de conexión PHP, que es que es la librería Cones, donde están la famosa función de conexión a la base de datos MySQL, que es MySQL Connect, ¿cierto? Lo contiene la variable Cones, y dentro de esa función está el servidor, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos, y ahí variamos si está conectado o no conectado. Para eso vamos a utilizar la variable Cones. Entonces, en la facturación, o sea, en factura, vamos a utilizar el famoso include en el PHP, include cones.php. Bien, ahí tenemos que incluir nuestra librería Cones en PHP. Y ahí comenzamos la sintaxis de PHP y aquí la terminamos. Posteriormente vamos a utilizar nuestro código para crear nuestro formulario para la facturación. Entonces, una buena medida para crear nuestro formulario en HTML es que utilizamos la página www.3school.com, de las cuales nos permite a través de un simulador crear nuestros códigos HTML sin riesgo de equivocarnos. Entonces ahí podemos ver que tenemos la etiqueta HTML, el encabezado, head, luego la etiqueta título, donde ponemos el título de nuestra página web, que va a aparecer las pestañas. Por ejemplo, aquí veo las pestañas, los nombres de las páginas, eso es de la etiqueta título. Luego, después de cerrar el encabezado, seguimos el cuerpo de la página. Luego tenemos el encabezado. Luego, después tenemos la etiqueta formulario, que nos permite determinar qué página vamos a recibir las respuestas del envío de formulario, que es la propiedad action, y el método, que es el método post, que nos permite enviar de forma oculta los datos del formulario. Después tenemos una tabla que tendrá bordes de 1, o sea, tendrá márgenes de los bordes de 1. Luego tenemos una fila donde decimos que digitemos el número de la factura, que en este caso nuestro campo ID factura de nuestra base de datos. Luego después ponemos la fecha, ¿cierto? La fecha, e indicamos al usuario que es en formato año, mes y día, que es el formato para introducir las fechas. Como pueden ver, aquí está el input tipo texto, que va a ser cajón de texto, y el nombre va a ser fecha, ya que es el nombre del campo de la base de datos que vamos a insertar la tabla factura. Luego decimos el cliente, ¿cierto? ¿Cuál es el cliente que va a ingresar? Luego decimos cuál es el valor del total de la facturación, aunque todavía no lo sabemos. Y luego tenemos el registrar. Correcto, registrar los datos. Bien, ahora, decimos que si ejecutamos aquí el botón run de nuestro emulador de HTML, nos va a verificar que tenemos bien hecha nuestra facturación.
es decir, nuestra tabla de factura, los campos de texto y el botón registrar, que es el famoso input de tipo submit. Como hemos comprobado con la página de Web School que nuestro código HTML está correcto, lo que vamos a hacer es copiar el código HTML y lo pegamos en nuestro archivo PHP. Y ahí lo pegamos. Luego de insertar ese código HTML en nuestro PHP, lo guardamos y vamos a proceder a verlo. A ver cómo nos queda el archivo. Le damos vista en inglés y ahí está nuestro archivo de factura. Como puede ver, la entidad de relación, varios clientes van a comprar a nosotros y va a expedir una factura. Y cada factura corresponde a un cliente. Y ya está listo nuestra página web para la facturación. El problema consiste en dos cosas. Uno, como sabe que es una entidad de relación, si nosotros digitamos una cédula del cliente que no existe, no nos permite insertar los datos de la factura, porque va a decir que la relación no está completa, o va a decir que la relación no es existente porque está digitando un cliente o una identificación cliente que no existe en la base de datos. Entonces, si dejamos el campo cliente como campo texto, como el riesgo de digitar mal número de identificación de un cliente que no exista, y eso conlleva a que puede existir errores e incluso a no hacer la inserción de la tabla factura. Entonces, lo más sano cuando utilizar las llaves foráneas, es decir, de la tabla factura, la llave foránea que es ID cliente, lo más adecuado y lo más sano es que a ese campo texto que dice aquí ID cliente lo convertamos en un lista. Y la lista se utiliza el select. Entonces, si vamos a probar con nuestro editor de HTML entre schools, entonces vamos a cambiar el input, lo vamos a cambiar por un select, que es el listado. Lo vamos a cambiar por el select. Conservamos las propiedades del name y el ID de la etiqueta select. Luego tenemos la propiedad select, ¿cierto? Y dentro del listado vamos a escribir los ítems del listado. Para escribir los ítems del listado hay que utilizar la etiqueta option del HTML. Y entre la etiqueta option hay que poner las propiedades value, que es el valor de la lista. Value. En este caso va a poner un vacío porque vamos a hacer la opción que diga seleccione, es decir, que obliga al usuario a seleccionar el cliente. Luego vamos a meter otras opciones. Por ejemplo, digamos que la opción value es 1, digamos cliente 1. Cliente 1. Si nosotros ejecutamos este emulador de HTML para ver cómo nos queda, nos va a mostrar que ya tenemos un listado y nos muestra selección cliente y cliente 1. Ahora, vamos a proceder que nuestro PHP nos llene los listados, o sea, nos llene la etiqueta option según los registros que tenga la base de datos, para que así aseguremos la referencia de la integridad de las tablas de cliente con la tabla que vamos a insertar, que es factura. Entonces vas a proceder todo lo que es el código de select, lo vas a copiar, solamente la etiqueta select con sus ítems de options, y vamos a reemplazar el input del campo texto de cliente. Y ahí lo pegamos. Cuando lo guardamos y refrescamos nuestra página de insertar factura, bueno, de factura, nos debe aparecer el listado de clientes, ¿sí? Ahí aparece nuestro select, el listado de clientes. No me preocupe por ese error, a veces hay caídas de conexión. Si hay caídas de conexión, entrar F5 para corregir esos errores, no se preocupen. Y además es un servidor gratuito, entonces normalmente los servidores gratuitos producen fallas. Bien, ya teniendo esto, vamos a utilizar este select, lo vamos a llenar con nuestro PHP. Como ya tenemos la conexión de la base de datos lista, ¿cierto? En la parte de arriba, el incluye cones. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos. Entonces dentro del option, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por la entrada de PHP. Sí, abrimos PHP, cerramos el código PHP
Y lo que vamos a escribir ya las instrucciones del equipo para que tiene el listado. Entonces va a crear una variable cadena, ¿cierto? Digamos que es SQL, y va a tener la cadena de la consulta de la tabla clientes. Entonces hacemos la consulta con el famoso select de todos los campos de la tabla clientes. Posteriormente después va a utilizar el comando while, que va a repetir varias veces la cadena option hasta el número de registros que existe en la tabla clientes. Entonces vamos a hacer el ciclo repetitivo while, y entre ese ciclo repetitivo while vamos a hacer la sentencia de repeticiones de la etiqueta options. Entonces, mientras que la variable fila, ¿cierto?, es igual a la variable SQL, porque es el que va a ejecutar. Discúlpenme, antes del while tengo que ejecutar la consulta. Entonces, en SQL tengo que ejecutar la consulta, es decir, SQL es igual a la variable conexión, cones, que es la variable que está en la librería cones, y invocamos de esa librería cones la función query, que es la función de consulta de base de datos. Y el parámetro de entrada de la función query, que es la consulta de base de datos, es la sentencia SQL del select para poder consultar las tablas. Ya con eso sí podemos proceder a que el while recorra la tabla según la consulta. Entonces ya procedemos a decir que la variable SQL es igual a la función fetch array. Listo. Ya con eso garantizamos que recorra las tablas. Ahora vamos a proceder a que lo muestre. Entonces, la función hecho es mostrar. Luego hacemos una cadena de texto donde vamos a pintar la etiqueta HTML de opciones. Luego la propiedad value, comillas sencillas para que podamos decir que es una cadena. Luego concatenamos la variable fila, porque es el que está recorriendo los registros del campo ID cliente. Hay que tener en cuenta que tiene que tener el mismo nombre del campo de la base de datos ID cliente. Tiene que tener exactamente el nombre como está declarado en la base de datos de esa tabla. Entonces tenemos ID cliente, y luego vamos a concatenar esa cadena con el nombre del cliente. Entonces la variable fila, vamos a tener el nombre exacto que se llamará, disculpe, nombre cliente. Luego terminamos la cadena de pintar la listado de las variables option para que nos pinte totalmente la lista. Utilizamos el punto y coma, cada sentencia PHP utiliza el punto y coma, y ya con eso nos debe garantizar que insertamos los datos de los clientes existentes de la base de datos. Entonces guardamos y vamos a ver si todo está correctamente digitado, la sentencia. Bueno, aquí veo que tengo un error, no cerré bien una sentencia. Entonces si pasé con clientes, perdón, me equivoqué, esa es la variable SQL, me equivoqué, es que la variable query es igual a SQL fetch array. Bueno, diciendo acá que se me escapó esta comilla, le pido disculpas porque digité mal, se me escapó esta comilla que tenía antes. Ya quité esa comilla, entonces ya no debería funcionar el cliente. Miren, ahí ya no funciona. Ya con eso garantizamos que vamos a editar el ID cliente y no nos permite tener errores en la inserción de la base de datos. Vamos a proceder ya a crear la página insertar factura.php. Bien, vamos a proceder a crear la factura insertar factura.php, o sea, donde va a recibir los datos de la formulario. Vamos a crear la factura y vamos a generar el código. Como siempre hay que crear librerías de la conexión.
Bien.